Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tengo un título que es un poco extraño. El título es Frente de Diamante. Y tú dirás de dónde saqué yo ese título, cómo aparece Frente de Diamante. Bueno, lo encontré aquí en la Biblia, justamente en el lugar donde vamos a tener hoy la meditación, que es en el libro de Ezequiel. En el capítulo 3 y en el versículo 9 encontré el título justo para este mensaje. Dice así la palabra de Dios. Leemos Ezequiel 3:9. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. De allí saqué el título y Frente de Diamante. Y pensaba, al proponerme de Dios este tema, pensaba que hay muchas personas, o por lo menos en la jerga popular o la forma de hablar popular, hay muchas personas que se le dicen que tienen la cara como piedra. No sé si te ha pasado escuchar eso. La cara como piedra es aquellas personas que no tienen escrúpulos, que no tienen ningún problema en decir cualquier cosa o de enfrentar ciertas situaciones con descaro, por supuesto. Y se les llama justamente personas que tienen la cara como piedra, que no tienen vergüenza, que no tienen ningún temor de decir las cosas o de hacer cosas y enfrentar como una cara de piedra a sus oponentes. Hoy quisiera hablarte de un profeta, el profeta Ezequiel, y es un profeta que fue llamado por Dios a la edad de 30 años para ser sacerdote sobre la casa de Israel. Y Dios lo llama para entregarle un mensaje que va a tener que llevar justamente a la nación de Israel, al pueblo elegido por Dios, y tendrá que entregar ese mensaje. Pero justamente el receptor del mensaje es una casa rebelde, es un pueblo tosco, hostil contra las cosas de Dios, y enfrentará este mensaje, enfrentará esta voz de Dios. Por eso necesita el profeta más que una cara de piedra, una cara de diamante, para enfrentar a las caras de piedra. Y así es Dios cuando nos habla. Por más duro que sea nuestro corazón, cuando Dios nos habla nos quebranta, porque la palabra de Dios quebranta la piedra. Y vamos a leer allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, vamos a ir desglosando cómo es este llamado que Dios le hace a través de la voz del cielo, le hace a Ezequiel, este joven profeta, llamado para llevar un mensaje. Dice así, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Comienza el profeta contando lo que le dijo esa voz, lo que le dijo Dios. Dice Ezequiel 2:1, me dijo Dios. Dice, hijo de hombre, dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hijo de hombre, qué expresión. Podríamos decir, ¿por qué no le dice Ezequiel directamente? Es que Dios no desperdicia palabras. Cuando Dios habla una palabra, debemos prestar atención porque algo nos quiere decir. Aún aquellas palabras más pequeñas, aún un punto, una coma, Dios habla de muchas maneras. Aún habla en el silencio. Dice, hijo de hombre. Hijo de hombre lo lleva al profeta a tomar conciencia de que él es un hombre, un ser mortal, un ser débil que necesitará de Dios, sobre todo para la tremenda tarea que Dios le va a dar.
y necesita de poder de Dios, necesita dirección de Dios. Por eso dice allí, hijo de hombre. Luego dice, ponte sobre tus pies. Dice, y hablaré contigo. Lo que Dios le está diciendo al profeta es, estate preparado, porque tengo algo para ti, tengo que hablarte algo. Es como decir, estate dispuesto. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a recibir de parte de Dios un mandato, una tarea o una misión. Entonces Dios primero empieza despacito, le dice, ponte de pie, prepárate, porque voy a hablar contigo. Y depende de la reacción nuestra, Dios seguirá con su proyecto. Y lo primero que dice, ponte de pie. Y así es como enfrentamos la vida, la enfrentamos de pie. Y muchos quedan postrados ante las circunstancias, ante cosas adversas que les suceden. Pero aquí dice, ponte de pie. Y entonces Dios espera a ver cuál será la reacción del profeta. Y el profeta se pone de pie. Y el profeta se prepara. Y el profeta dispone su corazón para oír la voz de Dios. Dice, y hablaré contigo. Como el profeta se pone de pie, como el profeta está atento a lo que Dios dirá, entonces Dios sigue con su proyecto. Y dice el versículo 2, y luego que me habló, es decir, luego que me dijo, ponte de pie, y de que se dio cuenta de que yo estaba listo para recibir el mensaje, dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Te dije que se necesitaba poder para hacer la obra que Dios nos manda a hacer, porque somos seres mortales, somos seres débiles, somos a veces impotentes. Y entonces allí dice que Dios pone su espíritu sobre el profeta y le da poder, le da sabiduría y le otorga una dirección. Y entonces, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo viene al profeta? Dice el versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Entonces dice, como que allí primero me puse de pie, pero después sentí que estaba firme, sentí que me había fortalecido, Dios me había dado poder para escuchar un mensaje que Dios tiene para mí. Y entonces allí en toda esa disposición, dice, y oí al que me hablaba. Dice, y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y dice el versículo 3, una vez que él se puso de pie, que Dios le dio el poder, le dio la sabiduría, le dio la dirección y ya está listo ahora para poder soportar la voz de Dios. Dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Dice que Dios lo enviaba a los hijos de Israel, pero no era a toda la nación de las 12 tribus de Israel, sino que era a la nación del sur, a la nación de Judá, al reino del sur. Era allí en Judá donde estaba Jerusalén, estaba el templo, era el lugar donde Dios era adorado, era alabado. Pero dice que ahora Él envía a esa gente, envía a ellos para que reciban un mensaje. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y le va a dar las características que tienen estos hombres, estos hijos de Israel. Dice, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es decir, Dios le envía al profeta, Dios envía por medio del profeta un mensaje para que lo entregue a la nación de Judá. Pero ¿dónde está esta nación? Esta nación no está en el sur de la Palestina, sino que está en el otro extremo, porque ha sido llevado cautivo y ahora está en cautiverio y está en Babilonia y está sufriendo el yugo de su desobediencia contra Dios, por haber sido justamente lo que dice aquí, un pueblo rebelde que se rebeló contra Dios. Por eso Dios permitió que este pueblo fuese llevado cautivo. Y está hablando de los padres y de los hijos. Ahora le tiene que hablar a los hijos,
Pero parece ser que los hijos copiaron a los padres, y cuando un padre se rebela contra Dios, no se espera otra cosa que hijos rebeldes contra Dios. Entonces dice, como los padres de este pueblo se rebeló contra mí, igualmente lo hicieron sus hijos, que ellos también se rebelaron contra mí. Así que es como que dice, contra ellos te voy a enviar para que les hables. Y dice el versículo 4, yo, dice Dios, yo pues te envío a hijos de duro rostro. La cara como piedra tenían, duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y entonces dice, yo te envío a un pueblo que no tiene escrúpulos, un pueblo que es rebelde y que se ha rebelado contra mí sin tener razón. Yo no he hecho nada para que ellos se rebelen. Al contrario, yo los elegí de en medio de todas las naciones para ser un pueblo para mí, para ser un pueblo entrenado, para ser un pueblo capacitado y para ser un pueblo que sería luz al resto de las naciones del mundo. Pero dice, yo los elegí, los traté de la mejor manera, los alimenté, los cuidé, los fortalecí. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí, endurecieron su rostro y me enfrentaron. Y aún hoy me están enfrentando. Dice, yo te voy a enviar a ese pueblo para que les hables. Y ese pueblo tiene el corazón duro. Y dice que son duros de rostro y de empedernido corazón. Ellos han decidido. Aquel que está empedernido en algo toma una decisión. Es algo propio, característico en él. Y esa decisión es hostil contra Dios. Dice, le explica lo que le va a pasar cuando el profeta vaya y les hable a esta nación. Y dice el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Es como decir, tal vez te escuchen. Como decir, podría existir la posibilidad de que se humillaran y te escucharan. Pero dice, ¿acaso ellos escuchen? Versículo 5. Dice, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, además, a pesar, dice, de que ellos tal vez no escuchen, a pesar de que ellos rechacen el mensaje que tú les darás de mi parte, dice, a pesar de eso, hablales igual hablales, porque tal vez ellos puedan recapacitar y darse cuenta que yo siempre quise estar cerca de ellos, que a pesar de que pusieron su rostro como una piedra contra mí, igual yo les hablé, igual yo me ocupé de ellos, los alimenté, los cuidé en la enfermedad, los cuidé del frío, del calor, siempre los estuve cuidando. A pesar de ello, dice, aunque ellos no te escuchen, igual hablales, para que ellos sepan que yo siempre quise hablar con ellos. Dice el versículo 4, y les dirás así. El versículo 4 al final dice, así ha dicho Jehová el Señor, para que cuando vos abras tu boca, ellos escuchen que soy yo el que he enviado ese mensaje, dice Dios. Puedes decirles así dice Dios. Y entonces dice, tal vez te escuchen. Pero no importa, dice, si te escuchan o no, no importa, dice, hablales igual. Y dice el versículo 6, y tú, dice, ahora le habla al profeta Ezequiel, y dice, y tú, hijo de hombre, a pesar de que eres un hombre, a pesar de que te encontrarás frente a una nación que está a punto de devorarte, tal vez a punto de apedrearte, cuando digas, así ha dicho Jehová. Dice, y tú, hijo de hombre, dice, no les temas. Dice, ni tengas miedo de sus palabras. Es como si le dijera, tal vez te insulten, tal vez te ofendan de una manera terrible, porque es como si me estarán ofendiendo a mí y te verán a ti, es como que será la cara visible para golpear. Y entonces serán hostiles contra vos, te insultarán,
hablarán blasfemias, hablarán cosas terribles contra vos, pero tú no calles, tú sigue hablando, porque yo estaré contigo. Dice versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Mira la característica de este pueblo duro, duro de rostro, duro de cerviz, duro de corazón. Y dice que te hallas entre zarzas y espinos. Dice un lugar hostil, un lugar agresivo. Dice entre zarzas y espinos. Y moras con escorpiones. Lanzarán todo su veneno contra ti. Y tratarán de matarte si fuera posible, pero yo no lo voy a permitir porque voy a estar contigo. Pero si fuera posible y te pudieran matar, te matarían, Ezequiel. Pero dice, tú no temas. Dice, no les temas ni les tengas miedo. Dice, y moras con escorpiones. Dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Qué triste es cuando Dios tiene que dirigirse de esta manera hacia una persona que puede ser cualquiera de nosotros, y que seamos tan hostiles, que Dios envíe personas a hablarnos y que Dios ya sabe que en el fondo del corazón del escucha habrá un corazón como un corazón de escorpión, como un corazón de espinos, de zarza, como un corazón hostil, rebelde a Dios. Pero dice, tú no te calles, no calles, porque ellos sabrán que yo siempre les quise hablar, que yo siempre les quise llevar un mensaje. Por eso dice, ante esta situación que te vas a encontrar, yo te voy a preparar. Y dice, si ellos tienen el rostro de piedra, mira lo que va a hacer con el profeta. En Ezequiel, capítulo 3, versículos 7 al 9 dice, Ezequiel 3, 7, mas la casa de Israel no te querrá oír. Ya Dios le advierte al profeta lo que le va a pasar. Dice, no solo van a ser hostiles contra ti, sino que no te van a querer oír. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Ahí está la raíz del problema. No es contra los predicadores, no es contra aquellos que llevan un mensaje de esperanza, que se rebelan las almas, sino que se rebelan contra el mismo Dios, porque están rechazando a Dios. Por eso cuando nosotros somos comisionados por el Señor para llevar un mensaje, aunque sea una respuesta hostil la que recibamos, tenemos que darlo, porque Dios nos manda a entregar el mensaje. Dice versículo 7, Ezequiel 3:7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dura de frente y obstinada de corazón. Dice, he aquí, dice, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Qué tremendo, cómo Dios nos capacita del poder del Espíritu Santo para poder entregar un mensaje que si fuera por nosotros no lo daríamos. Porque cuando uno está dando un mensaje y es rechazado, uno desearía irse del lugar. Pero el Espíritu Santo dice, no calles, sigue hablando. Y entonces dice el versículo 8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Es decir, que tú serás más fuerte que todos ellos, aunque sus rostros sean como de piedra. Dice el versículo 9, como diamante. El diamante es más fuerte que la piedra, así que si ellos tienen rostro de piedra, dice Dios a Ezequiel, yo te voy a poner rostro de diamante. Por eso el título de este mensaje, frente de diamante. Dice, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Qué increíble es la misericordia de Dios, es la paciencia de Dios, es el amor de Dios, que a pesar de encontrar tanta hostilidad,
de encontrar tanto rechazo, tanto repudio a un mensaje de esperanza, como es el que Dios lleva a través de sus siervos y que ha dejado plasmado en su palabra, de que Dios siempre se quiso acercar y Dios siempre quiso que las personas a los cuales se entrega el mensaje se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Y esto es lo que quería lograr Dios en esta nación. Pensemos un poquito, están cautivos, están siendo dominados por el enemigo, están bajo la presión de la esclavitud y a su vez, a pesar de estar ahí, Dios los quiere sacar y están ahí por su rebelión. Pero cuando Dios los va a sacar, le muerden la mano y lo tratan como que fuera su propio enemigo. Increíble, porque Dios los quiere liberar. Y entonces pensamos en las personas que hoy conviven a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor y cómo Dios los ve, cómo Dios nos ve. Que aunque Dios lo leamos, cómo Dios nos ve, nosotros sabemos perfectamente cómo Dios nos ve, porque miramos el mundo que nos rodea, porque miramos las cosas que pasan a diario y nos damos cuenta que todo es rebelión contra Dios, que todas las personas tratan de seguir su propio camino sin tener en cuenta a Dios, rechazándole y enfrentando a Dios. Nosotros ya sabemos lo que Dios va a decir. No necesitamos que Él nos diga, porque lo sabemos acá, lo sabemos acá. Pero escuchemos cómo Dios dice que hoy somos nosotros. Dice allí en el libro de Romanos capítulo 3, leemos los versículos 9 al 18. ¿Cómo somos nosotros hoy? Dice Romanos 3, 9. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tremendo mensaje. No hay quien busque a Dios. Estamos viviendo una situación tremenda a nivel mundial. Y estamos viendo todas las cosas que se hacen para salir de esta situación tan engorrosa y crítica y que se están muriendo tantas personas en el mundo. Pero ni los medios de comunicación, ni los sistemas gubernamentales, ni las organizaciones encargadas de llevar adelante los sistemas o la forma de salir adelante de esta situación, se han ocupado de decir, estamos así porque hemos pecado contra Dios, porque nos hemos alejado, porque hemos dejado a Dios, hemos endurecido el rostro y no lo tenemos en cuenta. ¿O acaso escuchás algún medio de comunicación o algún sistema gubernamental o alguna organización, cualquier tipo de organización en ayuda, que digan vamos a pedirle perdón a Dios porque estamos así, porque hemos pecado? No lo vas a escuchar. Seguimos leyendo. Dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí habla lo que hablaba Ezequiel, de cómo era el corazón, cómo es nuestro corazón hoy. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Te acordás que le decía eran como escorpiones? Y acá dice que hay veneno de víboras hay debajo de sus labios. Versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremendo tener que oír estas palabras, y nos hablan de que nosotros tenemos el rostro
como una piedra, endurecido contra el mismo Dios. Y a pesar de que nosotros rechazamos a Dios, a pesar de que buscamos salir adelante por nuestros propios medios, pero sin recordar que somos hijos de hombre, que somos débiles, impotentes, a pesar de eso hemos rechazado a aquel que nos dio la vida, aquel que tiene la solución para todos nuestros problemas, aquel que con solo castañar los dientes, los dedos, nos sacaría de cualquier situación engorrosa a nivel mundial. Pero no somos capaces de reconocer, de arrepentirnos de nuestros pecados y de volvernos a Dios. Pero Dios no nos paga con la misma moneda. Dios quiere que sepamos que siempre hubo profeta, que siempre hubo alguien que traía el mensaje de Dios. Y hay uno que bajó del cielo y que también fue como el Hijo del Hombre. Y ese ser al cual se conoce como el Mesías, el cual se llama Hijo de Hombre, Él vino a este lugar y Él también puso su rostro como un pedernal. ¿Pero para qué? Para ir a la cruz a sufrir y a morir y a pagar el precio del pecador. No vino a enfrentar al pecador, no vino a castigar al pecador, no vino a condenar al pecador, sino que su rostro como un pedernal lo puso no hacia los ofensores, sino que lo puso hacia aquel que lo habían ofendido, que es a Dios, y allí puso su rostro como un pedernal para sufrir y cargar ese horrendo peso del pecado que nosotros hemos cometido. Dice allí el libro de Isaías, en el capítulo 50, hablando proféticamente de la misión del Mesías, el Hijo del Hombre, dice así, Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y puso su rostro como un pedernal. ¿Y de qué está hablando? Está hablando proféticamente de aquel ser maravilloso que una vez vino a este mundo para pagar el precio de nuestros pecados. Sí, tu pecado y mi pecado. Él vino y lo pagó. A pesar de que nosotros estábamos rechazando, con un rostro como una piedra, ofendiendo a Dios a diario, a cada momento. Dice Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo, hablando de la persona de Jesús, del Mesías, del que recién hablaba el profeta Isaías, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él, es decir, la persona del Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, dice que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él puso su rostro como un pedernal para enfrentar la cruz, no para enfrentar al pecador, sino para enfrentar la cruz. ¿Y qué había en la cruz? Había ese horrendo peso del pecado tuyo y mío, que Él fue y pagó para que Dios no tenga que castigarte por tu pecado y por tu rebelión y por tener un rostro como un pedernal. Pero necesitamos volvernos a Dios, necesitamos arrepentirnos, porque es lo que Dios quiere hacer al enviar un mensaje tras mensaje. Hemos recibido mensaje de que somos niños sin darnos cuenta. De una manera u otra Dios se ha estado acercando a nosotros. Si nosotros pudiésemos hacer un paneo de la historia de nuestra vida desde que nacimos, podríamos ver cuántas veces Dios se acercó a nosotros para hablarnos. Y entonces ninguno de nosotros podía decir que Dios se olvidó de mí. Al contrario, Dios siempre estuvo enviando un mensaje para decir que Él siempre estaba dispuesto a recibirnos si nos arrepentíamos. Y dice allí Juan capítulo 3, hablando de este ser que ascendió a los cielos, que bajó del cielo. Dice Juan capítulo 3, versículo 13. Dice así, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que el Hijo de Dios desciende en la persona del Mesías.
el cual conocemos como el Hijo del Hombre, con un mensaje que venía del mismo cielo, un mensaje que venía de parte del Padre. Y seguramente allí en el cielo le dijo el Padre, lleva este mensaje. Tal vez te escuchen o tal vez no te escuchen, pero igual lleva este mensaje. Y entonces dice, ellos pondrán su rostro como un pedernal. Pero dice, tú serás más fuerte que esos rostros, tú vencerás a pesar de lo hostil que será el mundo. Tú pondrás tu rostro como un pedernal para ir a morir por ellos, para que sepan que siempre hubo de parte de Dios un corazón dispuesto a recibir al pecador. Y nosotros nos hemos apartado de Dios y hemos rechazado al Mesías. Cuando Él vino a este mundo, lo trataron de blasfemo, lo trataron de hijo de prostitución, lo trataron de endemoniado, de cuántas cosas trataron al Hijo del Hombre. Pero sin embargo dice que Él puso su rostro como diamante, como un pedernal, y a pesar de eso fue a la cruz. Porque si hubiésemos sido nosotros, al recibir tanto rechazo del mundo, hubiésemos desistido y hubiésemos abandonado el camino de la cruz. Pero Él afirmó su rostro porque tenía un mensaje que darnos. Y allí el mensaje, ¿dónde está? En la cruz del Calvario, donde Él muere por mí, muere por ti, y allí ese mensaje aún hoy sigue hablando de que siempre hubo de parte de Dios la intención de acercarse a nosotros. Y no lo hizo de la forma en que nosotros nos acercamos a Él, blasfemando contra Él, maldiciendo, diciendo palabras venenosas, apartándonos de Él. Todo lo contrario, dice que Él vino, abrió sus brazos en la cruz, puso su rostro como un pedernal, porque aún desde la misma cruz, y allí estando en la cruz y en la agonía, le gritaban barbaridades. Y Él no se bajó, siguió allí colgado, esperando que hubiese alguno que se arrepienta. Y hoy Dios está esperando que vos y yo podamos tomar ese camino, poder tomar el camino del arrepentimiento, dejar ese rostro de piedra y tener un corazón sensible para oír esa voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios al profeta Ezequiel? Ponte de pie. ¿Estás dispuesto? Ponte de pie. Cuando el profeta se puso de pie, entonces dice, Dios lo afirmó con el Espíritu Santo. Cuando la persona se pone de pie y lo hace para arrepentirse de sus pecados, lo hace para ir hacia Dios, entonces Dios le entrega ese Espíritu Santo que es el que le dará poder y dirección en su vida. Pero necesita primero que nada arrepentirse de haber ofendido a Dios. Y necesita primero que nada pedir perdón por sus pecados. Y necesita mirar hacia la cruz. Allí encontrar ese ser que está muriendo, que está derramando su sangre, que está entregando todo, para que el pecador pueda decir, estás muriendo por mí. Y allí en vez del rostro de piedra se pone un rostro sensible a Dios. Y miramos a la cruz. Y entonces el corazón que es de piedra se transforma en un corazón de carne. Y entonces decimos, Jesús, perdóname. Gracias porque moriste por mí en esa cruz y pagaste el precio de mi pecado. Y no me pagaste con el mismo precio con que yo te pagué, con ese rechazo que yo hice hacia ti. Y entonces dice que allí el profeta Ezequiel se pone de pie, recibe el Espíritu y entrega el mensaje. Tal vez del otro lado, tal vez allí donde estés recibiendo este mensaje y tal vez no quieras escuchar este mensaje. Pero Dios dice, aunque no quiera escuchar, igual díselo, dile que le amo. Dile que envíe a mi hijo a morir en esa cruz por él. Dile que si se arrepiente hay perdón y que siempre estaré esperando para que haya un volver a Dios y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que este rostro sea cambiado, que tu actitud pueda cambiar y que puedas recibir a este Salvador para que sepas que Dios siempre estuvo a tu lado. Nada más que no lo viste, pero hoy lo puedes ver en una manera más fuerte y es a través de mirar a su Hijo muriendo en la cruz por ti. Arrepiéntete de todos tus pecados. Reconoce a Jesús como tu
único y suficiente Salvador. Acéptalo en tu corazón, pídele perdón y dile que con esa sangre de la cruz limpie tu sucio corazón, que transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y allí serás afirmado en el poder del Espíritu Santo y comenzarás a caminar hacia Dios, hacia una nueva vida. No tengas el rostro como un pedernal, porque hay un rostro más fuerte, que es el rostro de Dios, es la voz de Dios que tiene su frente como de diamante y es más poderosa que tú. No te resistas a Él, vuélvete a Dios, hazlo ya, no demores más. Pon tu frente y mira hacia la cruz y recibe a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Nos vemos en el próximo programa. Medita en esto. Que el Señor te bendiga.